compartir en tu muro ya, ¿eh? Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Abel, pues muy bien. Una disculpa por el retraso. La tardanza. Pero pues ya estamos aquí, nuevamente, como cada viernes, para ver qué cosas se nos ocurre decir. No, ¿cuáles? Tampoco son ocurrencias, ¿no? O sea, ¿no? No, güey. No, güey, ya estás como los amigos en común que no creen en la historia. No, bueno, sí. Sí, definitivamente lo que nosotros decimos nos nace, nos surge no de la ocurrencia, pero a lo mejor, no, o sea, definitivamente no son ocurrencias. Definitivamente son, pues son indagaciones, ¿no? Acercamientos a la historia de la ciudad, ¿no? Más que ocurrencias o más que ganas de decir cosas que no nos consten o cosas así. Pablo, hablando de eso, fíjate que, bueno, les quiero compartir a las personas que nos están acompañando el día de hoy, la transmisión gira en torno a el seminario conciliar, el antiguo seminario, el conciliar tridentino, así se le conocía a los seminarios que surgieron en la Nueva España a partir de unas ordenanzas de Felipe II, ¿no? En este tono de ordenar a la iglesia que está llegando a América, se crearon seminarios conciliares. Entonces, en ese sentido, era seminario conciliar tridentino que tenía que ver con el Concilio de Trento, de alguna manera, estos vínculos y esta sujeción que estaba haciendo la Iglesia Católica a la corona española, o en realidad hablaba de esta mancuerna que hicieron la Iglesia Católica y la corona española, la entonces imperial corona española. Y bueno, tiene que ver esto porque en la ciudad donde nosotros vivimos, la ciudad de León, la ciudad de León tuvo su propio seminario conciliar tridentino, que bueno, propiamente lo fundaron en el siglo XIX, pero utilizaron el edificio que fuera del convento franciscano, del antiguo convento franciscano en León. Este es el tema que nos ocupa hoy. Es un tema de un edificio histórico que entra, bueno, dentro de un grupo de programas que nosotros tenemos planeados, en los que vamos a estar abordando algunos edificios que forman parte del patrimonio histórico, de la identidad de los leoneses. Y entonces escogimos este edificio, un edificio que propiamente ya no existe, o existen solo algunos residuos de él, y que quisimos tratar el día de hoy por muchas cosas que envuelven su desaparición, ¿no? Invitamos a Gregory Orr, que es alguien que conocimos a través de Facebook y que hizo algunas investigaciones al respecto. Estamos teniendo problemas para que se conecte. Vamos a tratar de tenerlo en línea en un ratito más. Sin embargo, antes de que hablemos del seminario conciliar, antes de que hablemos de este edificio, me gustaría que platicáramos con quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, de una experiencia que tuvimos a partir de la transmisión pasada, Pablo, porque la semana pasada que abordamos el tema del sinarquismo, se acercaron a nosotros distintas autoridades, entre ellas, autoridades desde el punto de vista de la disciplina histórica, y nos hicieron algunas observaciones. Nosotros agradecemos prácticamente todas. Por ahí José Romero nos decía, están ahí en la calle, ¿qué calle Pablo, en San Miguel? En el río Pánuco. El río Pánuco. Sí. Sigue existiendo las oficinas del sinarquismo. Por ahí alguien más me dijo, ve con fulano, sutano,
y me pedían que me acercara a personas que siguen formando parte de este grupo de sinarquistas. En la actualidad estaría interesantísimo que pudiéramos tener un acercamiento con estas personalidades que siguen formando parte de estos grupos, pues de alguna manera son asociaciones civiles, ¿no? Bueno, y entre las cosas que nos recomendaron, se acercó la maestra María de la Cruz Labarte y nos acercó un documento muy interesante. El abordaje primero, yo sé que no estoy parando de hablar, pero el abordaje primero lo quiero hacer yo porque esto me lo platicaba la propia maestra Labarte cuando hablábamos de cosas de investigación. Me contaba que cuando ella, bueno, recién llegaba a León, cuando andaba por acá, ella venía de la Ciudad de México y venía a investigar cosas de historia de la ciudad y se acercó al movimiento sinarquista, que por ahí por 1980 fue a la oficina de José Trueba Olivares, el abogado José Trueba Olivares, fundador del movimiento sinarquista en León, y que en un primer momento, lo primero que pasó, que llegó pues buscando un poco una entrevista, ¿no? Con ánimo de generar un documento histórico tal vez en una grabación. Entonces, era muy curioso porque la maestra Labarte dice que pues que llegó formalmente a pedir una entrevista con el licenciado Trueba y que el licenciado Trueba inmediatamente le dijo que sí, y le dijo, sí, permítame, ¿no? Dice, me quedé ahí donde me dejó como en la sala de espera, dice, y el licenciado Trueba inmediatamente se sentó en una máquina de escribir y empezó a redactar, ¿no? Y estaba escribiendo, dice la maestra Labarte, yo no sabía exactamente qué estaba pasando, yo lo veía escribir, me había dicho que sí, me dijo que lo esperara, y lo estaba viendo escribir. Estaba el licenciado José Trueba escribiendo, termina de escribir, saca 3 hojas tamaño oficio, las engrapa y me las da. En estas 6 hojas, el licenciado José Trueba le dio un testimonio escrito del movimiento sinarquista, de algo que él seguramente quería decir del movimiento sinarquista. Lo hemos compartido Pablo y yo, y hemos querido, a manera de prueba, a manera de no quedarnos solo nosotros en el documento, este documento es del acervo de la maestra Labarte, nos lo prestó para que lo revisáramos, pero nosotros quisimos compartir unas probaditas de esto. Pues Pablo seleccionó algo, yo seleccioné algo. Pablo, ¿qué rescatas del documento que estuvimos compartiendo, que nos hizo favor de compartirnos la maestra Labarte? No, pues para empezar la anécdota está interesantísima, ¿no? Ya te he compartido yo la inquietud o la impresión que tengo de que en los años de universidad, me es muy familiar la manera en la que se presentan este tipo de apuntes escritos en hojas de máquina, tamaño oficio, y y bueno, pues valga la redundancia, ¿no? A máquina de escribir, mecánica, ¿no? Pues sí. Quiero creer que era una costumbre común de aquel tiempo, y también quiero creer que era una costumbre muy común en los abogados, porque pues antes de que existiera formalmente la carrera de historia en nuestro estado, pues quienes cumplían la tarea de historiar comúnmente eran historiadores, ¿no? Entonces, me es muy familiar, me Abogados. es muy, ajá, abogados, perdón. Entonces, me es muy familiar la forma en cómo se presenta. ¿Y qué rescato, Abel? Pues la verdad es que es un documento sumamente, sumamente interesante, y más si no lo, no lo comparte pues la maestra Labarte, pero que esté escrito por un protagonista de primera mano, ¿no? Eh, pues la idea es que
que leyéramos algunos fragmentos, ¿no, Abel? Sí. ¿Tienes por ahí algún fragmento que quieras compartirnos, Pablo? Yo seleccioné 2 o 3 parrafitos y yo no sé si tú tengas por ahí alguno que quieras que lea en particular Sí, o qué onda. a mí, bueno, no sé bien en qué página aparezca por las Ajá. circunstancias, nos lo tuvimos que hacer llegar a través de fotografías por la premura, pero a mí me llamó la atención y lo voy a leer y es para compartirlo, ¿no? Dice, en León, un grupo de ACJMeros decidió levantarse en armas y según se dijo, invitó al jefe de la policía local para que se sumaran al movimiento. Dicho jefe aparentemente aceptó participar, pero de hecho no participó y quizás delató a los que lo habían invitado. Lo cierto fue que varios de los conspiradores fueron aprehendidos y fusilados, sin mediar juicio como se acostumbró hacerlo durante la época callista. Los cadáveres de los asesinados fueron exhibidos en la Plaza de Armas. A uno de ellos, de apellido Gallardo Valencia, por haber arengado a sus compañeros que murieron valientemente confesando su fe, le cortaron la lengua. Dime, Abel. Lo que está diciendo es que, o sea, la arenga ya la conocemos, ¿no? Bueno, es que esto está contextualizando el licenciado Trueba. Sí. Le cortaron la lengua. La arenga ha de haber sido esa arenga de Viva Cristo Rey. Más bien. Probablemente, o... ¿No? Yo pienso que sí, acompañada de algún viva para los compañeros caídos. Pero, o sea, es interesantísimo leerlo de una persona, pues que tal vez lo vivió, ¿no? Y bueno, este testimonio es de alguien que estaba muy cerca de este movimiento porque está haciendo referencia a lo que nosotros en la actualidad nosotros conocemos como mártires de la brisa. Así es. A estos chicos son a los que mataron por ahí ahí por la brisa y que en la actualidad tenemos por ahí un monumento, creo que es en la calle Palo Cuarto, ¿no? Y que pues eran de la ACJM, de la Acción Católica Juvenil Mexicana. Y lo que decimos, ¿no, Pablo? Lo que decíamos la semana pasada, eran los cuadros sociales de la iglesia, que habían de alguna manera, pues eran asociaciones sí de jóvenes, eran asociaciones sí civiles, pero que estaban al amparo de la iglesia, ¿no? Así es. Pues valdría la pena que nos compartieras los que tú seleccionaste, Abel, porque Sí, ya nada más como preámbulo a lo que nos compartes, ajá. tener en cuenta que la lucha armada era pues un recurso bastante real en aquel entonces, ¿no? Ya sea pues para cualquier línea política, incluso para este movimiento nacido con una alta religiosidad, pues Sí. nunca lo descartaron, ¿no? Y hay unas formas muy peculiares de justificarlo, ¿no? Que lo podemos ver en todo el proceso de lo que fue la Guerra Cristera y luego en la creación de estos movimientos, como lo fue el movimiento nacional sinarquista. A ver, ¿qué nos seleccionaste, Abel, del Sí, texto? bueno, a ver, yo les quería, en torno a las notas que hice, fíjate que el documento, si hago una síntesis general del documento, en un primer momento, el documento hace una revisión del contexto histórico político mexicano, o sea, de lo que estaba pasando en México, es decir, de cómo los militares estaban asentando en el poder en México y, ojo, a nivel estatal también está haciendo una revisión de la cuestión política. Entonces, Trueba dice cómo entre los 20 y 30 hay todo un movimiento de líderes políticos militares y entonces en la Ciudad de México, bueno, en México a nivel nacional, pues están asentando los del Grupo Sonora y a nivel estatal se están asentando los verdes y los rojos, ¿no? Que también formaría parte de toda otra discusión que podemos hacer en
en otra transmisión, pero para los que no nos han escuchado, para los que no lo saben, incluso hacia adentro del Partido de la Revolución, que se está apoderando de las gobernaturas en todo México, y en el caso específico, en el caso de Guanajuato, hay una división entre lo que se conoce como los verdes y los rojos, que tienen una afiliación un poco más de izquierda, más del centro, cosas así, ¿no? Van teniendo como ciertas afiliaciones y después podríamos definirlas. Entonces, lo que hace prueba es que está definiendo y está de alguna manera contextualizando cómo a nivel estatal también tenemos ciertas pugnas por el poder estatal. Entonces, en este asentamiento, es una manera de, en la página 4 del documento que yo dice, mientras tanto, hacía tiempo que había formado un grupo de gentes católicas dispuestas a luchar contra la amenaza comunista y en pro de estructuras sociales y políticas que estuvieran informadas y formadas por el espíritu cristiano. Entre esos personajes figuraban destacadamente José Antonio Urquiza, de Querétaro, algunos prominentes hombres de Guanajuato y de León, Salvador Abascal de Morelia y muchos más. Esa organización trabajaba de forma discreta, velada. ¿Sí? O sea, no dice, la palabra velada la puse yo. Él dice discreta. Se vuelve importante porque en el siguiente párrafo luego dice, varios de sus miembros, entre ellos, de modo principal, José Antonio Urquiza, que dentro de la organización secreta figuraba como jefe de Guanajuato, tuvo especial interés en que las ideas sustentadas por esa organización discreta formara una agrupación pública que sostuviera los principios de sus miembros. Así fue como fue dando cuerpo la idea de la agrupación que se fundó el 23 de mayo de 1937 bajo el nombre Unión Nacional Sinarquista, de la que estaba destinado a ser el jefe el licenciado Salvador Abascal, hombre de gran abnegación, espíritu de sacrificio y entregas, dispuesto a exponer, como lo expuso en muchas ocasiones, su vida. Sin embargo, por diferencias entre él y otros miembros de la organización encabezados por José Antonio Urquiza, el licenciado Abascal, intransigente con las ideas de los demás, rehusó reformar los manifiestos agresivos que tenía preparados y que no mereció la aprobación de los demás. Fue así como en vez de que él presidiera las primeras actividades de la organización, se nombró al licenciado Manuel Cermeño y Pérez, al señor Rubén Mendoza y al licenciado José Trueba, dentro del comité organizador del sinarquismo en la República. Pablo, lo que yo quería manifestar y por lo que destaqué este párrafo que leí, tiene que ver con que era una organización de alguna manera, dice él, discreta, o sea, eran organizaciones civiles muy, pues, de alguna manera casi íntimas, ¿no? ¿Sí me estás escuchando, Pablo? Sí, perdón, es que tenía el micrófono silenciado. Fíjate, ya. Abel, que aquí es bastante interesante lo que comentas, porque aquí nos da la razón del por qué el Salvador Abascal no fue presidente desde un primer momento. Cuando estaba averiguando sobre la fundación del Movimiento Nacional Sinarquista, sí era algo que me generaba bastante dudas, ¿no? El por qué Abascal no presidió la organización desde sus inicios. ¿Por qué? Porque y sabes otra cosa que me llamaba la atención, el hecho de que no estuviera en el acta constitutiva. No aparece su nombre en el acta constitutiva, ¿no? Así es. Sin embargo, todo el trabajo previo a la creación de la Unión Nacional Sinarquista está presente. Entonces, aquí logramos ver que siempre hubo como
un recelo o ciertas precauciones a la alta disciplina que podía presentar Salvador Abascal frente a la Unión Nacional Sinarquista, ¿no? Y que yo creo que finalmente fue lo que ocasionó que le arrebataran la presidencia y lo mandaran a Baja California. No lo mandaron, Pablo. Le dieron la oportunidad de que creara una comunidad allá. O sea, no lo veas así tampoco, ¿no? Yo lo veo de una manera distinta y no es broma, te lo digo. Pero sí, bueno, a mí me parece bien importante lo que estamos diciendo. A mí, claro, yo francamente te digo, me lo explico posiblemente desde el punto de vista de cómo vive la fe cada quien, ¿no? O sea, claro, en este sentido, Trueba nos está diciendo y después lo dice también, Abascal era hombre de una sola pieza, ¿no? Fíjate que en el texto después habla un poco de la fundación de la Unión Cívica Leonesa y de algunos acontecimientos que van a tener resonancia a nivel nacional con la matanza del 2 de enero del 46, que también es una matanza, bueno, una catástrofe nacional, bueno, leonesa y nacional, y cómo de alguna manera dice que no estuvieron inmiscuidos, sin embargo, lo considera dentro del devenir de la asociación, entonces habrá que hacer un análisis, ¿no? Después un poco menciona del activismo político de la Unión Sinarquista, y quiero terminar con el último párrafo que puso él. Dice, la inmensa mayoría y durante algún tiempo el sinarquismo sostuvo como lema no revolución y contribuyó grandemente a evitar que México se viera una vez más ensangrentado por una lucha fratricida. Desde entonces no ha vuelto a haber ninguna lucha armada entre mexicanos, sea por haber dejado de haber caudillos, sea porque, según el decir de Calles, debía comenzar la era de las instituciones, sea porque el sinarquismo contribuyó a evitar que se repitieran esas dolorosas luchas sangrientas entre hermanos, como ocurre ahora en la República Hermana de El Salvador. Esto sí, está firmado en 1980, entonces habrá que contextualizarlo así, ¿no? Claro, lo que está diciendo, claro, al final está diciendo, bueno, al final el sinarquismo no quiso tener que ver con la lucha fratricida y él, me parece, en este momento se siente satisfecho. Seguramente, él, para mi gusto, ahí está diciendo, está hablando del sinarquismo en el que todavía formaba parte. Claro. Y está diciendo, está bien, está poniendo de manifiesto cómo el sinarquismo colabora a la pacificación de México. Así es. Sí, porque también por ahí está el testimonio de que en algún momento ellos, ya como Unión Nacional Sinarquista, impulsaron la pacificación del estado de Guanajuato, donde todavía existían algunos resquicios de cristeros, ¿no? Principalmente en el municipio de Acámbaro. Pero bueno, ahí les dejamos este gran aporte que nos hace la maestra María de la Cruz Labarte, a la que le mandamos un muy afectuoso saludo y un fuerte abrazo. Y gran agradecimiento. Mucho agradecimiento. Y yo creo que les vamos a compartir el documento completo porque es muy interesante. Por ahí en la página ya veremos la forma de dinamizarlo y de dejárselos. Porque vale la pena conocerlo, y sobre todo si les interesa el tema del movimiento nacional sinarquista. Y pues si no tienes otra cosa que comentar, Rabel, yo creo que vamos entrando al tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Cómo ves? Bien, bueno, entonces es el colegio seminario, el edificio del colegio seminario o convento franciscano. De las dos formas se vale decirle tal vez. Sí, la mayoría de las menciones que yo vi en las fuentes de consulta hacen referencia a como el antiguo seminario franciscano, ¿no? Pero bien dices,
vale la pena hacer esta acotación y mencionarlo como seminario conciliar tridentino, ¿no? Derivado de lo que ya comentabas al principio. Sí, sí, a mí me parece importante, no sé si quieras hacerlo tú por tus fuentes, Pablo, o quieras que lo Ajá. haga yo, como ¿Qué en sería? torno como a los orígenes del... Sí, adelante, mira, lo comparto y tú me vas Claro, claro. haciendo por ahí tus comentarios, ¿no? Yo creo que vale la pena um, hacer un poquito de retroceder un poco, ¿no? Y de por qué se construye un seminario de estas características en León. Hay que entender que cuando se funda la Villa de León, eh, ya lo habíamos hablado, creo que en el primer programa, que se tenía que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Para que el virreinato pues pudiera considerar a este territorio como un asentamiento formal en donde pues iba a haber una administración política formalmente establecida. Entonces, por ahí hablábamos de que era cierta cantidad de personas, ¿no, Abel? Para que se pudiera fundar la ciudad y demás. Sí, bueno, inicialmente entiendo que son 100 familias, 100 vecinos, pero eso Ajá, implicaría, o sea, unidades familiares, ¿no? O sea, si no llegas con tu familia, lo ideal es que posteriormente te la traigas. claro. No se logra, se logran menos, se logra creo que con 50. Y uno de los requisitos que a lo mejor, no sé si se mencionarían formalmente en el documento de fundación, pero tenía que haber, pues, un padre que procurara, este, La of- divulgación de la fe, sí, la divulgación de la la fe doctrina. y que facilitara los sacramentos, ¿no? A la población. Entonces era de un interés muy grande de los primeros pobladores de la Villa de León, pues que contaran con estas facilidades espirituales. Entonces, una de las situaciones que resultó ser, digamos, un antes y un después en torno a esta situación, pues es la muerte del bachiller Alonso Espino. Eh, el bachiller muere en el año de 1586, cuando le solicitan ir a darle la confesión a un enfermo en la antigua Comanja de Jaso, hoy Comanjilla. Bueno, al momento de regresar, son asaltados por un grupo de chichimecas rebeldes y pues lo asesinan, ¿no? Entonces, ahí hay como un periodo de interregno Sí. Ahí en se la región. pierde quién lo administre. Ajá, eso es. Así es. Entonces se hablaba de una manera muy despectiva de la región, ¿no, Abel? Ningún sacerdote de ninguna orden quería venir a esta región, pues ya que se hablaba de que pues había una extrema pobreza y se vivía una violencia pues muy vívida, derivada pues de estos grupos de naturales que eran considerados como salvajes, ¿no? Uh, entonces pasan alrededor de 2 años en donde no se ponen de acuerdo. Por ahí el obispado de Michoacán estaba imposibilitado de mandar a alguien que se quisiera comprometer a hacerse cargo espiritualmente de esta región, hasta que pues llegamos con los franciscanos, ¿no? Que yo creo que por su misma razón de ser, eh, no pueden negarse y de muy buena gana y de muy buenas maneras,
pues llegan a hacerse cargo de las obligaciones espirituales de la Villa de León. ¿Cómo ves, Abel? Sí, mira, a mí me parece bien, bien interesante, bueno, uno, porque ya estaban asentadas los tanto franciscanos como agustinos, ¿no? Que son las primeras órdenes que van a andar por acá en la Nueva España. Y es bien interesante porque si hay incursiones, tenemos en varios momentos, por ahí entre 1586, que muere Alonso Espino, y 1589, que llegan ya y se asientan los franciscanos, tenemos por ahí que llegan algunos frailes, que llegan por ahí a algunos religiosos y dan servicio o administran servicios religiosos, pero no se quedan, ¿no? Sí. A mí me, me gusta llevar a la reconstrucción histórica que nos permita entender que en ese momento la ciudad de León o el valle donde estaba sentada la ciudad de León, o la villa de León, era un valle indómito. Cuando digo indómito, es decir, había muchos peligros. Las personas que venían a vivir acá se jugaban la vida, Pablo. Eso es bien importante Claro. que nosotros lo vemos para la divulgación histórica. O sea, el Wild West de los gringos le quedaba chiquito, man. O sea, el venir a este valle, a la franja, en ese sentido, Guanajuato es la franja donde están los últimos otomís y los primeros chichimecas. Entonces, es una franja altamente agresiva, es una franja altamente peligrosa. Quien está viniendo, o sea, todos los frailes, de prácticamente todos, dejan testimonios. De los que dejaron testimonios, todos dicen, es que aquí nos hicieron esto, acá nos hicieron lo otro. Entonces, les tienen un miedo a los chichimecas porque los chichimecas Sí. eran feroces, ¿no? Yo Mira, tengo la certeza de que era más peligroso que te encontraras a un grupo de chichimecas a que te encontraras a un grupo de lobos. puede O ser, sea, Abel. no, Y los testimonios, grave. sí, es que las crónicas son realmente escalofriantes, o sea, en las representaciones de la época, pues hasta se ve bonito, ¿no? El fraile amarrado en el árbol y Muy romántico, flechado claro. de una manera muy poética, pero bueno, ya si te pones a leer la Guerra de los Chichimecas o alguna otra bibliografía por el estilo, pues te das cuenta que los desollaban, los decapitaban, les sacaban los ojos. O sea, era una cosa Sí, espeluznante. la mención que dice restos, yo cuando leo que dice los restos del padre Espino, yo digo, pues en cuántos pedazos, ¿no? ¿Y por qué? Porque los chichimecas tenían en el matar todo un ritual y que seguramente se lo aplicaron no solo al padre Espino, sino a muchas Fíjate, personas que venían, ¿no? fíjate que seleccioné dos pequeños fragmentos que aparecen en el libro de Mariano González Leal, de Un trayectoria y Ajá, destino, que ajá. abonarían muy bien a lo que comentas. Échale, Pablo. El primero es el que refiere la muerte del padre Espino, ¿no? Y dice, en el año de 1586, según precisó el historiador don Guilberto Jiménez Moreno, el padre Espino fue llamado a confesar a un moribundo en la estancia de la antigua Comanja de Jaso, hoy Comanjilla. Regresaba de allá en compañía de Francisco de Orduña por el arroyo de la Loza, cuando el ilustre benemérito misionero fue asaltado por una partida de indios chichimecas salvajes. En fin, luego, luego refiere a cuando llegan los primeros franciscanos luego de la muerte del padre Espino, que más o menos registran este hecho en el año de 1588, ¿no? Pero me voy a leer nada más el fragmentito de cómo hacen referencia a que no les importaba poner en riesgo la vida, ¿no? Dice el protohistoriador de la Villa de León, eh, Juan José Moreno, narra los términos siguientes, lo acontecido después. Con harta felicidad y prontitud encontró Gallarza a los religiosos de San Francisco, quienes, despreciando
Gloriosamente, los peligros de su cuerpo se encargaron de esta administración, pues encuentro un mandamiento del señor virrey fechado en el siguiente año, en que manda se saquen 20 indios de los pueblos de Huango y Guaniqueo para que ayuden a la fábrica del monasterio de San Francisco que se hace en la villa de León, y desde 1590 se les acudió con 300 pesos para su congrua, lo que se sacaba de los 4 novenos del cura. Lo que me parece curioso o destacable es esta parte donde dice, ¿no? Despreciando gloriosamente los peligros de su cuerpo, por la fama que Es que, tenía, la fama es que que se tenía jugaban la vida. Claro, claro, O sea, claro. venir a estos pueblos se jugaban la vida, ¿eh? O sea, o sea, fundar todos estos pueblos, no era lo mismo, con todo respeto, o sea, fundar San Miguel de Allende, donde había, en torno a San Miguel de Allende, había pequeños asentamientos eh, indígenas o de pueblos originarios, y de alguna manera los indios chichimecas ya sabían, entonces las incursiones de estas eran más previsibles, ¿no? En el caso de León, ya tendremos chance de platicar, pero podemos ver, Pablo, una ciudad que está armada defensivamente, o sea, Sí, el cerro de Guadalupe, o donde está ahora el santuario, es un cerro que sirve de rincón, o sea, sirve de pared para que desde allá no bajen, pensando que los chichimecas venían del norte. Entonces, de alguna manera nosotros podemos encontrar cómo la conformación de la Villa de León tiene una conformación defensiva muy, o sea, interesante. Y aún así, ¿qué significaría esto? Pues que la gente que venía a fundar la villa se jugaba la vida, claro. ¿no? Y bueno, Se es jugaba la vida. Oye, te escucho, tan, Pablo. tan es cierto que en este periodo en donde no existió una personalidad religiosa en la región, estamos hablando entre 1587 y 1588, se corrió el riesgo de que se despoblara esta parte y Sí. que la villa pudo haber desaparecido, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan llegado los franciscanos, que hayan aceptado la misión, es de suma importancia porque ese hecho logró preservar a la Villa de León y pues a la postre que se convirtiera en lo que ya todos conocemos, ¿no? Entonces estamos Claro. hablando que de 1587 a 1588 hubo una disminución drástica de habitantes Así es. y desesperadamente quienes sí digamos, tenían fe en el progreso de sus tierras y demás, pues acudían desesperadamente al obispado de Michoacán solicitando que les enviaran pues quien se encargara de los oficios religiosos, ¿no? Hasta que los franciscanos aceptan. ¿En, En en fin, qué año, en qué año llegan los naturales de Wango? 1588. En el 88 propiamente. Entonces, fíjate, nosotros podríamos situar el origen de este edificio histórico leonés en 1588-89, o sea, con la llegada de los franciscanos, porque llegan los franciscanos, pero de alguna manera también están pidiendo que se les construya, que se les fabrique el lugar donde van a vivir. Y va a ser un lugar, bueno, por muchos años va a ser un lugar relativamente modesto, ¿no, Pablo? Tú por ahí tenías Sí, una imagen, ¿no? mira, yo creo que me fue muy útil este libro, Los motivos del Ajá. lobo, de Blanca Cecilia Briones, que Ah, le mi mandamos. queridísima Cecilia Blanca, Cecilia Briones Jaramillo. Sí, mira, ella aquí explica que, espero haberlo entendido adecuadamente, pero que el edificio que reciben originalmente los franciscanos y que, que estaba administrado por el ya difunto en ese momento, Padre Espino, era un edificio en deplorables condiciones y a partir de la investigación refiere que el edificio finalmente no iba a estar ubicado en el mismo sitio donde se iba a construir el seminario. Ah, Entonces, sí,
Sí, hablan de que era una construcción de adobe de unas muy escasas dimensiones, que de hecho no cabían ni la mitad de los habitantes, que en fiestas, que en fiestas importantes, la mitad de los ciudadanos importantes se quedaban afuera del recinto y todos los naturales y demás clases bajas, pues prácticamente no podían entrar, ¿no? Entonces, eh, te perdí por un momento, pero ya estás aquí de nuevo, Abel. Será mi conexión. Entonces, me perdí. ¿Cuál era tu pregunta? No, yo todo te estaba escuchando, pero te quedaste en que las fiestas, o sea, que había Ya. gente que la construcción de los franciscanos le quedaba chiquita para el uso, por lo que dice. Sí, Y eso, estoy pensando que por ahí en la imagen que traes para compartir, es una imagen que deja ver un atrio relativamente grande, Pablo. sí, pero estamos hablando de que esa imagen que ahorita vamos a compartir ya es una imagen en donde se hace como una representación de lo que iba a ser el edificio de seminario y lo que era la iglesia. Pero mira, Así es. a ver si se alcanza a ver esta. Desgraciadamente no la puse en el... Ahí déjala, ahí se va a poder ver. Sí, sí Ok. Ah, ya, el que tiene la cruz es la iglesia. pero era la iglesia que administraba el padre Espino. Si te Ah, fijas, ajá. incluso hay por ahí este, unas Ahí. vigas como deteniéndola. Y fíjate que esta es una muy buena representación de nuestro querido amigo José Agustín López Ah, a Mosquera. la hora doctor José Agustín López Bosqueda, es Así es, cierto. así es. Entonces, esta es una representación de lo que recibieron los franciscanos cuando llegaron a la ciudad. Ahora, déjame ver en qué posibilidades estamos de pasar lo que lo que tenemos preparado. Ajá. Um, a ver, Abel, tú me vas guiando. ¿Se ve ahí? A ver, yo te digo. Ahí voy, Pablo. Sí. Es que, Ahí se ve, pero a ver, ¿puedes quitar el, el banner chiquito donde dice León Diálogos con su historia? sí, Pensando en permíteme que, ajá, que lo veamos, ¿no? pensando en Permíteme. que quienes nos acompañan tengan esta, ahí está, mira Pablo, sí, yo creo esa va a ser bien importante. Pensando sobre todo en que nos deja ver en la parte casi central, en la parte superior, la construcción de la iglesia Claro, con un atrio relativamente grande y al lado, bueno, al lado izquierdo de nosotros, en realidad sería al lado derecho de la construcción, aparecería una barda y luego la construcción de lo que entonces sería el convento franciscano, ¿no? Esto, así es. hay que decirlo, bueno, este es un croquis de la Villa de León en 1753. Tenemos más datos de esta reconstrucción de la Villa, Pablo, porque tenemos ahí lo que sería ahora el primer cuadro de la ciudad, ¿no? Así es. Eh, Mira, Abel, este, esta representación la extraje de la monografía del licenciado Navarro, Llegar a Ajá, ser, ajá, y no nos proporciona más datos. De hecho, hace una mención muy breve. En varias partes del libro hace una mención muy breve del, 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 del seminario franciscano. Pero a mí lo que me pareció importante es compartir esta, esta representación, este así croquis, es. porque nos da una idea muy clara de cómo era en aquel entonces el primer cuadro y nos ofrece también un panorama bien claro de cómo estaba distribuida, digamos, la construcción en aquel entonces. Pero Pablo, sí, dime, quiero mencionar, para sí, quienes luego a lo mejor se sientan un poco perdidos,
que estamos viendo, este croquis, este templecillo que se veía ahí en la parte centro superior de la imagen que tiene Pablo en su presentación PowerPoint, sería el templo del Sagrario. Así El es. templo del Sagrario, y luego a un lado lo que sería el franciscano, donde está actualmente Coppel. O sea, nosotros estaríamos viendo esto, ahorita sería el templo del Sagrario y donde está Coppel, y más a la izquierda para nosotros que lo estamos viendo de frente, estaría donde actualmente está la presidencia municipal. Es correcto, así es, tal como lo describes. Ya. Entonces, pues sencillamente era para que nos diéramos una idea más clara, ¿no? De cómo estaba distribuido en aquel entonces. Ya. Y, Muy bien. y no sé Este es si de en 1753. 1753, no sé si quieras que de una vez Ya. pase las otras imágenes o nos esperamos. Ajá. Yo creo que nos esperamos. Mira, me gustaría hacer una revisión. De 1753 tenemos, ojo, clero regular y clero secular. En Sí, este momento, los franciscanos son parte del clero regular. ¿Y qué significaría esto? Bueno, que a finales del siglo XVIII, en la corona española y en general en el mundo, se va a ver un predominio del clero secular sobre el clero regular. ¿Qué sí, significaría esto en términos prácticos, no? O sea, primero habrá que definir qué es el clero regular y qué es el clero secular. Bueno, el clero regular es el que nosotros conocemos en la actualidad, que es preponderante, que es las personas que administran con la gente la fe, que administran sacramentos, que administran los distintos servicios que da la iglesia. Y el clero regular era aquel clero que vivía de alguna manera enclaustrado. En términos más llanos, sería aquellos que estaban encerrados. Los franciscanos, desde sus orígenes, tenían estas características de vivir un poco más enclaustrados. Claro que en tiempos de la colonia, esto sirvió porque estaban autorizados a brindar ciertos servicios religiosos y entonces tenían como cierta paridad, tenían como más o menos el mismo peso. Sin embargo, por ahí en el siglo XVIII va a haber no una confrontación, pero se va a enfrentar un proceso en el que el clero secular, es decir, el clero que nosotros conocemos en la actualidad, se va a imponer al clero regular y el clero regular se va de alguna manera a refugiar en sus claustros, se van a ir, se van a encerrar y van a tener menos contacto con las personas. Este proceso del siglo XVIII, es decir, de los años de 1700 aproximadamente, es bien importante porque en términos sociales, o sea, en términos de lo que se vive en las sociedades, van a dejar de tener influencia el clero regular y el clero secular se va a el clero secular va a predominar pues en la sociedad. ¿Por qué es claro. importante? Porque este convento que nace como franciscano, en algún momento va a tener un proceso en el que pues el clero va a dejar de salir y va a dejar de tener contacto. Termina 1700, inicia la independencia. En este periodo de la independencia, México va a tener pues grandes problemas sociales y todo el siglo XVIII, al final de la independencia, con las intervenciones y luego con la guerra de reforma, la iglesia va a perder en gran medida mucho, voy a decirlo así Sí, para decirlo muy. Entonces, este tipo de edificios es bien importante que lo entendamos porque este tipo de edificios se van a ver inmiscuidos en estas problemáticas. Entonces, durante el siglo XVIII, por ejemplo, lo primeritito que le pasa para mal a este espacio fue que ahí lo van a usar como cuartel durante la intervención francesa. Y las tropas francesas en este espacio de lo que fuera el convento franciscano, lo van a ocupar las tropas francesas. ajá, De,
Este es el periodo en el que México se está debatiendo entre hacer una constitución en el periodo de 1850, en que México está enfrentando su propia secularización. Es decir, México está enfrentando un proceso en el que está separando a la iglesia del Estado. Y luego Es hay una correcto. ley de desamortización de bienes de la iglesia. Y esa ley de desamortización de bienes de la iglesia le va a pegar al clero, Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos bienes de la iglesia, se llama desamortización, significaría de bienes que no tienen una función para generar dinero. Y en ese sentido, se le empiezan a quitar muchos bienes a la iglesia. El Estado empieza a adquirir muchos bienes que eran de la iglesia. Es bien importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque en este mismo proceso, la presidencia municipal, o sea, el Estado, la federación, lo que ahora conocemos como la federación, le va de alguna manera a quitar o le va a debatir, le va a pedir ciertos espacios, entre ellos la huerta de lo que fuera convento franciscano. ajá, ¿Por qué lo comentamos? Porque precisamente en esa huerta es donde se va a proyectar la construcción de la presidencia municipal. Es bien claro, importante que lo digamos, porque en la actual presidencia municipal era la huerta de ese convento franciscano. O sea, era un espacio que los franciscanos utilizaban como huerta. Se les va a quitar ese espacio primero para construir la presidencia municipal. Quiere decir que estamos en ese momento, en el siglo XIX, se está viviendo un momento en que se le están quitando bienes que formaban parte de los bienes de la iglesia y están pasando a ser bienes bienes de los, en este caso, de los gobiernos civiles, ¿sí? claro. Esto A ver, Abel, pasa y luego, mande. a ver, una vez que se pierde este recinto, eh, a partir de la desamortización y demás, Uh -huh. no vuelve a funcionar como un recinto con fines religiosos. Sí, pero fíjate que en ese momento habrá que hacer el análisis más exacto, ¿no? Pero en ese Claro, momento lo que le estaban quitando a la iglesia era la huerta, o sea, más bien, al convento le quitaban solo la huerta. En 1800, creo que es 50 y tantos, 1800, lo que le quitan es solo la huerta, entonces le estaban diciendo, si la huerta no la usas, yo me quedo pensando, por ejemplo, si la huerta no estaba en uso, si se estaba viendo como un terreno que en ese momento no estaba siendo productivo y el municipio, o en ese caso el cabildo, requiere un espacio para tener una casa digna que no la había tenido, el cabildo había estado en varias casas, había funcionado donde ahora es la Casa de la Cultura, o sea, uh-huh, el cabildo estaba buscando tener un lugar digno para sesionar. sí, Al primero que le quitan es ese espacio, ¿no? Que era una huerta, sí, seguramente ahí tenían árboles o de alguna manera ahí sembraban cosas que les permitía después comer algo, pero no era un espacio que se consideró que el cabildo municipal podía acceder a ellos de manera más provechosa, ¿no? Entonces, el primerito que le va no a robar, a ver, el primerito que va a acceder a un espacio que formaba parte del, del convento franciscano es el mismo cabildo. claro, Amparado pues en estas leyes de desamortización de bienes de la iglesia. sí, ¿Qué pasa mira, después? Y parece craso error. En 1864 a alguien se le ocurre que en ese espacio se puede alojar al cuartel francés, al cuartel de las tropas francesas que están invadiendo México, ¿no? Que también es otro tema que habremos de abordar en su momento, nada más con cómo se recibió a las tropas francesas en nuestra ciudad. Se fíjate que, aloja ahí a las tropas francesas, mande. eh, disculpa que te interrumpa, Abel, pero antes de que lleguemos a ese punto, bueno, creo que ya no vamos a tener a nuestro invitado ¿No? por problemas técnicos,
por ahí no logramos hacer el enlace, pero creo que nos está siguiendo y desde aquí le mandamos un saludo. Esperemos que para próximas ocasiones lo podamos tener. Pero mira, nos deja aquí un comentario. Yo creo que vale la pena que lo leamos, ¿no, Abel? Dice, el padre franciscano Juan de Serpa dio su aquiescencia y Rodrigo de Acosta, mayordomo de la fábrica del primer templo formal de la Villa Leonesa, entregó a los franciscanos los bienes materiales parroquiales. Entonces, haciendo referencia, ¿no? A cuando llegan los franciscanos y que reciben pues la encomienda de administrar los, pues, las labores doctrinales de la villa, ¿no? Y de hecho, para quien tenga interés en qué bienes se les entrega a los franciscanos, pues de hecho hay documentos de archivo en donde existe incluso un inventario de qué fue lo que reciben, ¿no? En fin, por ahí, por ahí nos hace otro comentario. Las ocupaciones del convento no tuvieron mucho problema porque duraron poco y se les devolvía, y más por las gestiones del ilustrísimo obispo Sollano, que se amparaba, y la última ocasión que se amparó fue con el jefe político, el licenciado José María Izquierdo, que le autorizó seguir con los menesteres del convento. O sea, creo que es importante considerarlo como para completar tu comentario, Abel. Entonces estábamos en que se le cedió a los franceses. Sí, ahí yo veo, ahí toda, ojo, y lo comento porque los franceses llegan en el 64, o sea, y cuidado, también es el mismo año de la conformación del obispado. El protoobispo, o sea, se convierte en una sede episcopal en 1864, es el año de origen del obispado, es precisamente 1864. Es un momento en que México tiene grandes problemas, ¿no? O sea, y la iglesia, la iglesia mexicana, ahí ya podemos decir, ya es la iglesia mexicana, está reestructurando su territorio en México está reestructurando su territorio y el primer obispo es un gran, bueno, además no era cualquier persona, era alguien prácticamente de la nobleza mexicana, tenía pues, grandes vínculos con con la jerarquía católica mexicana, y este señor hace gestiones para recuperar, ¿no? A José María Díaz de Sellano le toca hacer gestiones porque a partir de que se mete ahí el ejército francés, a partir de que se presta a ese espacio o a partir de que se usa por primera vez como cuartel, yo supongo que también por el espacios que tenía, por el tipo de espacios, porque era un espacio donde tenía dormitorios, porque tenía huerta grande, porque tenía cercanía con las casas principales, pues eso va a causar, fíjate, para mi gusto, el inicio del fin, porque en el siglo XIX, al meterse ahí a los franceses, llega un momento en que después se utiliza ya a finales del XIX muchas veces como cuartel. Y bueno, lo que hace también José María Díez de Sollano es, José María Díez de Sollano crea el primer seminario leonés, por eso hace rato decía que no sé si antes se le puede llamar seminario. Se le nombra seminario tridentino, y los seminarios tridentinos tenían cierta antigüedad, o sea, hay seminarios tridentinos desde el siglo XVI, pero se funda un seminario tridentino con la intención de formar sacerdotes que atiendan las necesidades del obispado, porque dentro de las atribuciones del obispado está el hacer parroquias, el formar nuevas parroquias. Entonces, lo que está llegando a hacer José María Díaz de Sollano es eso, es estructurar un territorio obispal, un territorio en el que se pueda administrar la fe de una manera más eficaz. ¿Sí? Claro. Entonces, eso lo que hace también entonces es que pone un seminario, pero ojo, no lo pone inmediatamente ahí. José María Díaz de Sollano lo pone en el beaterio que está en el templo de Los Ángeles, y
cuando hace gestiones para quitárselo a los militares, precisamente a Izquierdo, creo que se llama, no es cierto, a un coronel Izquierdo, logra hacer gestiones. José María Izquierdo, ¿no? Sí, es José María. No, tengo miedo de estar equivocándome con el nombre completo, pero bueno, a este coronel Izquierdo se hace gestiones, se los quitan a Izquierdo, y lo que hace, me parece de manera muy inteligente, José María Díaz de Sollano, es llevarse el seminario ahí. Se lleva el seminario ahí en 1865, o sea, a este periodo de la década de los 60 del siglo XVIII, se lleva ahí el seminario y entonces ya lo está utilizando de manera más eficiente, ¿no? O sea, él está ocupando el espacio, un espacio que por lo visto, pues está teniendo como poco uso. Entonces, es importante que mencionemos esto, porque accede a él el seminario, pero ojo, llegando la revolución, vuelve a tener problemas. Porque cuando llega la revolución, los villistas llegan y ven que es un buen espacio, que es un espacio donde seguramente tenían lugar para poner animales, para poner cargas. Era un lugar donde se podía llegar a que descansaran o a que durmieran muchas personas, y se utilizaba de cuartel. Estando ya el cuartel, estando el otro cuartel, el que estaba a un lado, adjunto al Templo de Los Ángeles, que es donde actualmente está la secundaria técnica número 1, ¿no? Entonces, y se utilizaba ese, ¿no? Entonces, este espacio me parece va a sufrir mucho. Desde este periodo, el espacio va a sufrir mucho, y los siguientes obispos van a saber. Mande, Pablo. Creo que para que les compartas un poquito a quienes nos están viendo y escuchando, porque creo que lo estamos refiriendo ya de alguna manera, pero me gustaría que nos comentaras más o menos el por qué nos pareció importante tocar el tema del seminario, ¿no? O sea, la importancia que tenía el edificio ya no la estás dando, ¿no? Pero tal vez también arquitectónicamente tenía algunas características importantes, o solo era las dimensiones del lugar, porque así como lo podemos leer en las fuentes y como nos lo estás contando, pues era un espacio que difícilmente podía tener un símil en la región, en la ciudad. Sí, mira, Pablo, yo en ese sentido soy medio, ya ves que, o sea, a veces soy demasiado de centro, ¿no? O sea, dicen los historiadores que era un convento, sí, del siglo XVII, o sea, seguramente fue construido en el siglo XVII, en la centuria de 1600. Pues el dato que yo tengo es que se termina bueno, se inicia a construir 1580 y 1590. 1589, 1590. Se inicia a construir. Pues es que no me queda claro si de hecho la fecha de finalización es 1590. No, seguramente porque Espino y habían tenido muchos problemas, entonces los franciscanos llegan, pero como que no terminan de asentarse bien. Allá. La importancia arquitectónica, me parece, y según vimos también el croquis que mostrabas ahí de 1700, mencionan, y yo ahí francamente me tengo mis dudas, ¿no? O sea, era un edificio hermoso, era un edificio, sí, colonial, que tenía la magnificencia de los edificios coloniales. Dice que si era del siglo, bueno, si empezaron a construirlo a finales del siglo XVI y lo terminan de construir en el siglo XVII, eso significaría que de origen es uno de los más antiguos de la región. Solo sería más antiguo el de Yuriria, ¿no? Esto lo comentan muchas veces. Yo, francamente, te voy a decir, yo me andaría contento, porque habrá que analizar
y ver y precisar años de inicio y de finalización para poder compararlo. Yo no dudo que era no, o sea, estoy seguro de que era una construcción magnífica, enorme, preciosa. Pero ya cuando, o sea, ya ponemos a debatir de que si era anterior a la de no sé dónde o así, ya me parece que tenemos que a lo mejor como voy a hablar de su importancia, ¿no? Dice que Pablo, está escuchando mucho el perro, creo, ¿eh? Dice Fíjate que. que es en la calle, ¿eh? Ah, ¿en serio? Ya, bueno. Entonces, pero sí es importante mencionar que es un edificio colonial, es un edificio magnífico como todos los edificios coloniales que se hacían, y es un edificio religioso, que la iglesia era quien hacía las grandes construcciones, ¿no? En ese momento en la colonia. Entonces, esto debemos entenderlo así. Esto lo hace importantísimo no solo para León, para México. Y era un edificio enorme. Por ahí, ya en el siglo XIX, tenemos un patio, dicen que eran dos conjuntos arquitectónicos que daban a las dos plazas, una a la plaza principal, es decir, a la actual Plaza de los Mártires, y por otro lado se salía también a lo que actualmente es la calle Justo Sierra, que es la continuación de la 20 de enero, y entonces era un edificio que llegaba de lado a lado, ¿no? Era un edificio seguramente enorme, arquitectónicamente magnífico, hablando, cuando digo magnífico es de una gran construcción, que decía que eran dos conjuntos arquitectónicos con tres plantas enarcadas, ¿no? Yo veo dos, en las fotos que alcanzamos a ver, ahorita ojalá las podamos compartir, eran arcadas, y tenemos por ahí unas fotos de principios del siglo XX que hemos ido recogiendo, habrá que ver, y en ese sentido quisiera yo mencionar la generosidad de Gregory Orth, que por ahí nos compartió algunos de principios del siglo XX, y no sé si existe la posibilidad de que nos compartas, Pablo, ahí en la presentación que hiciste tienes algunas imágenes, pensando en que nos deje ver, en que nos deje de alguna manera configurar o dimensionar la calidad de la producción. A mí me parece extraordinaria, me parece, pues está muy bonito, o sea, es una pena que se haya Perdido, ¿no? Y ahorita vamos a entrar al tema de cómo es que, pues, desgraciadamente se perdió esta manifestación arquitectónica, Abel. sería, Entonces, por ahí, dime. no, bueno, digo que sería interesante que buscáramos a lo mejor para que nos pudiera Gregory colaborar un poco, ¿no? Estaría padrísimo pensando Pues ojalá, era la idea, ajá, desgraciadamente no no, pudimos hacer el enlace por cuestiones de técnicos, pero entonces mira, Abel, ahí tengo ya el croquis que presentábamos hace rato. ajá, Sí lo ves, ¿no? Bien, sí, 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 vamos al claro, cambio. A ver, ajá. ahí ya tenemos otra imagen. Sí Aquí no ha cambiado y no sé si pudieras quitar el banner donde dice, ahora sí ya se ve, ¿ya? donde banner de León Diálogos con su historia para que nos deje ver mejor la foto, Pablo. Sí, permíteme. A ver, ahí Es está. ahí está. Mira, es una construcción, me parece que nos podría recordar, por ejemplo, tal vez el espacio del nigromante, ¿no? No sé en dimensión, la foto no nos deja ver las dimensiones, porque las construcciones agustinas, por ejemplo, lo que tenemos en Salamanca, en el actual Centro de las Artes de Salamanca, que no lo El, conozca, dése una vuelta, sí, vale la pena conocerlo. El Centro Cultural, creo que se llama Centro Cultural Nigromante también, de San que Miguel de Allende. en San Miguel de Allende, o sea, pues yo por ahí lo pongo, ¿no? También, por eso yo hace rato no quería decir, no, es que este es más antiguo, porque me parece una discusión un tanto que no vale la pena, ¿no? O sea, no lo tenemos y es una tristeza, no lo tenemos, eso es algo muy triste, pero esto nos deja ver y nos deja a lo mejor poner en comparación
con lo que tenemos en San Miguel de Allende o en el mismo Yuriria, que en Yuriria es enorme, en Yuriria es algo extraordinario, pero sí, sí lo podemos comparar con lo que tenemos en, mira, esta otra foto que compartes también, las arcadas, ¿no? Es, Claro, para quienes, bueno, a lo mejor Pablo y yo tuvimos la fortuna de estudiar en la sede valenciana de la Universidad de Guanajuato. Esta foto me lo recuerda mucho, era bastante, ¿no? estas construcciones con arcadas, estas construcciones, pues, eh, pues que, la iglesia, de verdad se lo debemos a la iglesia, esto es extraordinario, ¿no? Y esta es la foto, ahí, se fue La Pablo, perdimos. Ahí está, ¿no? ahí está. Esta, no, esta todavía es una foto que rescaté del internet, de un artículo de periódico del Sol de León. Ajá. Y finalizaríamos con la que nos comparte Gregory Orth. ¿Verdad? Entonces aquí vemos, digamos, la fachada, ¿no? La fachada principal. No sé si alcancen a ver que en la parte baja están como una especie de vallas. No sé si allí, no sé si ahí ya habían empezado ¿Crees? con esta Demolición. destrucción, con la demolición. Yo me imagino que estaba en plena demolición, ¿no? Híjole. Sí, mira, Y Gregory, ajá. dice en plena demolición precisamente. Ajá. Y esta última es la que nos comparte el buen Gregory Orth. Que es una foto tal, él tiene la foto seguramente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ay, perdón que me arribe tanto que yo me acerco a la computadora con la intención de... Bueno, pero es más importante la foto, de verdad. Y esto nos deja ver cómo estaba a un ladito exactamente de la presidencia, ¿no? Que después, bueno, yo lo conocí Fíjate, como Woolworth. oye, Abel, Mande, Pablo. mira, cuando Gregory nos hace favor de mandarnos la foto vía WhatsApp, me dice que hay que darle el crédito al maestro José R. Mena. Ajá. Yo he estado viendo fotografías del maestro José R. Mena que nos dan una perspectiva bien interesante de cómo era el León antiguo, ¿no? Entonces, Sí, esta es una de las fotografías de José R. Mena y como acotación es una foto de cuando el seminario lo convirtieron en un cuartel militar. No sé, no me atrevería a datarlo, pero sí, sí es a principios del siglo XX, por los autos, sí, incluso por ahí vemos a un oficial de tránsito en su sí. típico banquito. Entonces sí es a principios de siglo, ¿no? ¿La dejamos o...? No, pues ya me quedé pensando. Entonces, Abel, vamos a entrar a la parte polémica de cómo es que comenzó esta destrucción. A ver, tenemos que es un edificio sumamente importante, ¿no? Por todo lo que representó, porque eh, por la manifestación arquitectónica, por todos estos toques, las arcadas y demás, en fin, fue utilizado como recinto religioso originalmente. Con el paso del tiempo se le dieron diferentes usos, incluso en la monografía del licenciado Navarro, hace mención de que después de la revolución, alrededor del 16, del 17, el recinto estaba siendo utilizado para fines como sede de la Casa del Obrero Mundial. Esto me parece bien curioso porque, bueno, luego de las negociaciones que hizo Carranza con, con los obreros y que finalmente llegarían a mal puerto,
me imagino que fue parte de la negociación en la región del Bajío, ¿no? Proporcionarles un espacio y pues para que fuera sede, y por ahí se fundó una biblioteca de nombre Francisco y Madero, con fines culturales, pero que iba a ser administrada por Casa del Obrero Mundial. Esto es el último dato que yo tengo, que logré rescatar de la ciudad, perdón, del recinto en el siglo XX. No sé si después de este dato eh, se le daría una función distinta a Abel, porque las fotografías que compartimos hace un momento, pues nos dan razón de que el edificio estaba abandonado, ¿no? En algún No, momento cayó en el abandono, ¿o cómo fue, Abel? mira, Platícanos. yo lo que veo es que el edificio se lo está peleando, o sea, porque en varios momentos está ahí el seminario, está el seminario mayor, el seminario menor, y luego ya no, y luego otra vez ya está, y luego ya no. Entonces, hay testimonios, estoy recordando, no recuerdo si de J. Jesús Arrona o de quién, del padre José Fidel Sandoval, creo también, donde menciona que a veces cuando llegaban y tomaban en la época revolucionaria, en el 14 específicamente, llegaban y tomaban el seminario y los pobres seminaristas tenían que irse a su casa, y incluso los que eran foráneos tenían que regresar, a veces iban a la casa de otros, ¿no? Entonces también aparece que en varios momentos los pobres seminaristas iban a casas de particulares pues a quedarse, ¿no? Y de alguna manera también improvisaban espacios a manera improvisaban espacios para recibir las clases del seminario. Pero Claro. entonces, seguramente lo que va a pasar en estas primeras 3 décadas es que eh, eh, había irrupciones militares, ocupaban el espacio y sacaban a los seminaristas, y y luego había gestiones de parte de la iglesia, de parte del obispo seguramente, para recuperar estos espacios, ¿no? Entonces, es porque te voy a decir, en el siglo XX, ya en el siglo XX, en 1914, el obispo Emeterio Valverde Telles se lleva, ojo, argumentando peligro de muerte, el seminario completito se lo lleva a Texas, en el Sí, sí, 14. sí. Ajá. Entonces, quiere decir que estaba, y luego regresa, ¿no? Y se lo vuelve a llevar, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que el edificio está siendo ocupado por religiosos y luego por militares. Ojo, en el libro, a ver, Intermitentemente, ¿no? fíjate que el profesor José de Jesús Ojeda Sánchez, en algún momento, y lo estoy mencionando así como una mera crónica, o sea, no consta, ni él pone que le conste, o sea, él no lo cita como un elemento histórico, que un tal coronel Sánchez, que era, bueno, estuvo un tiempo acá en la región, que era muy conocido, incluso en la ciudad, la calle Sánchez, por ahí en el Cuestillo, tengo la impresión de que lleva su nombre. este, Había testimonios de que a la hora de que sacaban a los religiosos, como a veces no se querían salir, ahí mismo los azotaba. Mm. O sea, claro que tenemos o sea, no se están, o sea, se están peleando, o sea, no sueltan, no era, ya llegaron los militares, vámonos todos los del seminario. Ya se fueron los militares, vamos a tomar. No. Lo que vemos en ese sentido, lo que tenemos por ahí es un momento en que el espacio está siendo disputado por la iglesia y por los militares. No, por esta disputa que se estaba viviendo desde el siglo XIX. Y claro, pues es bien difícil, va a ser bien difícil que podamos tener en términos históricos una base documental, por lo menos de Claro. manera civil, porque estos documentos seguramente los va a tener la Mitra, de toda la gestión que hacía, porque además, habrá que decirlo también, mucha de la gestión no es gestión administrativa formal, o sea, no era una carta donde, no, ¿por qué? Pues porque el obispo tenía tal influencia en el medio, en la ciudad, con los ciudadanos, pues que en gran medida parte de las gestiones eran gestiones informales,
¿no? Que hablaba, claro, también de la importancia que tiene el seminario para la ciudad y para la región, que hablaba también claro. de muchos otros servicios que prestaban tanto el seminario como la iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido habrá que explicarlo así. Ojo, lo importante, ¿por qué? Porque en los 20 va a sufrir esto y ahí va a llegar a estar la Cruz Roja también. En los 20, Sí, también. Ajá. la Cruz Roja y y León va a tener muchos problemas, hablando de lo que estábamos platicando hace rato, por ejemplo, con los mártires de la brisa, muchos seminaristas y muchos religiosos van a tener confrontaciones directas con militares y este espacio seguramente era un espacio disputado, o sea, era un espacio en el que era mejor no estar. Te digo, cuando se va el obispo Emeterio Valverde y Telles, argumenta peligro, o sea, que él teme por su vida. Claro. Sí, bueno, Abel, ¿cómo ves si sí, esto nos deja claro entonces la importancia de que tenía el edificio por su ubicación y sus características y demás, ¿no? Entonces era un recinto muy peleado y de mucho interés por muchas personas que Así es. habitaban la región. Pero, ¿cómo ves si vamos entrando ya en la polémica, Abel? O sea, ¿de qué manera? No queda claro de qué manera se empieza a perder este edificio. No hay como líneas directas de en qué momento se empieza a derruir y por qué sucede esto. Pues mira, yo no los veo, yo no las noto. Mira, Pablo, y yo sé que esto te va a doler a ti tanto como a mí el seminario. Al seminario le pasa lo que al estadio. O sea, en el seminario tenemos un ejemplo de un edificio que era público y que sabrá Dios cómo termina en manos civiles, o sea, termina en manos privadas. O sea, se supone que independientemente de que el edificio, por una gestión administrativa de desamortización de bienes de la iglesia, pasara a manos ya sea del municipio o del Estado, lo que no queda claro es en qué momento en qué momento la administración municipal dijo se lo voy a enajenar a fulano de tal. ¿No? O sea, que por eso digo que nos pasa lo que nos pasa con lo del estadio. O sea, ¿quién fue? ¿En qué momento que hay una administración, hay un cabildo? Si nos consta, en 1953, Wigberto Jiménez Moreno, Antonio Pompa y Pompa, Luis Chávez Orozco, hay como unos 5 o 6 historiadores guanajuatenses que están diciendo, ¡hey! En León está pasando tal cosa. Y claro, ¿no? En León nadie los peló, ¿no? O sea, yo me quedo pensando también, las administraciones, eran administraciones municipales, pues de alguna manera subordinadas a los poderes políticos militares que todavía estaban. Tengo el dato, Abel, de que el desalojo final y el inicio de la destrucción se da en la administración municipal de Enrique Gómez Guerra. No, mira, yo no quería saber su nombre, no lo quería. Sí, pues ese es el dato, ¿no? No sé, o sea, tendríamos que averiguar un poco más. Pero aquí lo que sucede es que entonces varios historiadores emiten su voz de alerta, pero ¿qué sucede? Se enajena el edificio y lo empiezan a derrumbar de manera secreta, a escondidas. Sí, pues lo que parece que lo triste de todo esto es que, mira, yo también me quedo pensando en qué medida, o sea, o sea, no puedes tirar una obra de tales dimensiones de manera velada. O sea, no estaban tirando y no estaban, o sea, no estaban sacando 3 puños de tierra, ¿no? Claro que se da en un contexto de otras obras, ¿no?
están pasando otras cosas. La ciudad está creciendo también de una manera, pues es el momento más álgido de la industrialización de la ciudad, Pablo, también habrá que Ajá. Y acuérdate que luego, cuando hablan de modernización, a veces es completamente, eh, ¿cómo decirlo? Pues irracional. A veces no planteamos lo que... En ese momento también en México no se hablaba de patrimonio histórico, ¿eh? Ni siquiera, bueno, sí se No, hablaba, pero de otro modo, se había considerado el patrimonio histórico las ruinas, las ruinas, en ese momento estaban todavía en un rollo muy de recuperación de lo prehispánico, que yo no digo que no esté bien, es que estaban tan enfocados en eso que no lo... Y eh, y pues en esa se va. O sea, yo me quedo pensando, tan solo el párroco, Pablo, ¿a poco el párroco no se dio cuenta? O sea, claro. Sí, sí, y sí. también me quedo pensando, no los estoy juzgando, no estoy juzgando al párroco, no estoy juzgando al presidente municipal, no estoy juzgando incluso ni a quien lo compró, pero sí me pregunto, o sea, el contexto lo estaba viendo. Incluso yo luego ahorita, por ejemplo, me pregunto, ¿qué es lo que pasa con el estadio? O sea, si lo recorremos a lo que pasa actualmente, no puede ser que todo a nivel local, todo el mundo nos estamos dando cuenta que algo que era de propiedad pública se lo está adjudicando a una persona de manera privada y no hay nada que pueda hacer para recuperar algo que era un bien público. Entonces, Claro. perdón que me emocione, pero la verdad es que me quedo sin palabras, o sea, no sé qué es lo que tenga que pasar, ¿no? Pues bien Entonces, fácil, ahí debió haber pues algún movimiento de corruptela y mucho dinero de por medio, definitivamente. y seguramente seguramente el municipio se vio beneficiado, o sea, las arcas Claro, municipales, ¿no? por supuesto. Pero, pero, pues ahora tendrán que cargar con esa carga, ¿no? Nosotros los vamos a dejar como, bueno, tal vez el tema final sería, pues que sí, que lo tumbaron, lo tumbaron, pone la palabra más triste que quieras, y de a poco, y de repente pusieron ahí, y creo que se la vendieron a una empresa de cines. Entonces parece que también la intención era poner ahí como una especie de edificio de cines. De complejo comercial. En fin, Abel, entonces cerramos, ¿no? Vamos cerrando, ¿te parece? ¿O Sí, tienes alguna otra cosa que no, agregar? yo igual que Gregory, yo necesito irme a llorar. Fíjate que pues lástima que no pudimos tener a Gregory porque seguramente él nos hubiera podido aportar pues, información muy valiosa en torno al tema. Pero bueno, la idea de haber abordado pues el tema del seminario, pues es dar a conocer un espacio, un recinto con el que desgraciadamente ya no contamos, pero del que estamos seguros tenía características sumamente valiosas para la ciudad, ¿no? Tan es así, o sea que hoy día lo seguimos recordando y muchos pues le siguen llorando su destrucción. En fin, ¿cómo ves? Vamos a leer algunos comentarios a ver qué nos dicen Está bien, Pablo. la gente. Te mandan saludos como siempre. Saludos Ah, de Estados saludos, Toño. Unidos. Saludos hasta donde está bien lejos, allá donde hace mucho frío, que aquí en Washington. Elba, Elba, siempre nos escucha, muchas gracias. muchísimas Saludos, ya les comentaba la semana pasada, la historia del sinarquismo es muy rica y muy amplia, sí, bastante. Saludos, estimado Eugenio. gracias, Eugenio. Saludos, me gusta mucho escucharlos cada viernes. Caris, un Mira la saludo, foto de Caris. Cari con puro doctor, con pura gente de primer nivel. Saludos, Caris. Un El buen abrazote a todos. Pillo. El Saludos, Pillo. Pillo. Otro que Eh, seguramente lloró con lo del estadio. claro. Saludos, Ah, profe Abel. un gustazo, Ceci, allá de mis primeros alumnos, de cuando hacía mis primeros ejercicios de profe. Gracias, Cecilia, un gustazo.
el buen Gerardo Lara Cedillo nos dice, saludos, un dato curioso poco conocido, el nombre completo del primer obispo de León es José María Miguel Ignacio Simón Catarino del Corazón de Jesús, Díez de Sollano y Dávalos. Sí, muy común para la época, ¿no? Esta idea de nombres de los Dávalos, ¿no? Tenía varios sumamente compuestos. Nos hace una pregunta, pero yo me declaro ignorante al respecto, Abel. ¿Esta soberbia arcada dónde es y qué tipo arquitectónico es? Bueno, creo que ya lo comentábamos, es del desaparecido Seminario Conciliar Tridentino, en el primer cuadro de la ciudad. No sé qué tipo arquitectónico sea, lo desconozco. No, yo también me quedaría ahí. Luego nos escuchan algunos, ojalá nos pudieran comentar algunos amigos arquitectos que, no, el caso de Amado, si por ahí seguramente nos va a ver, ojalá nos por ahí algún comentario, ¿no? Por ahí podemos averiguar y lo dejamos, nos lo llevamos de tarea y lo dejamos, compartimos las fotografías en la página y por ahí dejamos el dato. Por ahí de media semana lo tienen. Jorge Omar Muñoz dice, hola, espero que también puedan hablar sobre las materias o asignaturas que tienen los internos y los externos del seminario. También, si no es mucha molestia, coloquen sus fuentes bibliográficas, me encantaría leerlas, saludos. Ahí sí, yo fallo en ese aspecto de las materias, ¿no? No, mira, ¿te acuerdas del trivium y del quadrivium, Pablo? Sí. O sea, bueno, claro, llevaban latín, griego, aprendían cosas de retórica, de poética, aprendían cosas que ya no es como tan común. No tengo, incluso geometría, en algún momento leí que tenían un taller de física y tenía por ahí un astronómico, un observatorio astronómico. Habrá que ver. Y lo que es referente a las citas bibliográficas, creo que sí las hemos estado dejando, ¿no? O sea, no sé si quiera que le pasemos ahí ya en formato APA o qué onda, pero en realidad nosotros luego sí de nombrarlas, ¿no? De nombrarlas ahí. Voy a volver a pasar los libros en los que yo estuve leyendo para el día de hoy. Pero bueno, la mayoría de los textos a los que hacemos mención, creo que tenemos la fortuna de encontrarlos en la Biblioteca Central Estatal, si no me equivoco, Abel. Sí, Gilberto Jiménez Moreno. Ahí también los que tengan la posibilidad de visitar la ciudad de Guanajuato en la biblioteca del Museo de los Poderes, también ahí hay una bibliografía bastante importante de todos los municipios del estado y obviamente de León. Yo estuve leyendo este libro, Los motivos del lobo, que es altamente encontrable en este momento, Pablo. Sí. Sí, bueno, ese pues lo venden y un básico, ¿no? Sí, claro, del maestro Mariano González Leal. Sí, entonces, doctor. Eso fue lo que yo estuve consultando para esta ocasión. Sí, yo también, por ahí tengo León, 500 años de historia del profesor José Jesús Ojeda, por ahí los recordatorios públicos y privados de Toribio Esquivel, de la maestra María de la Cruz Labarte, León entre dos inundaciones, y el de 5 siglos contra viento y marea, también por ahí tiene algunas cosas, ¿no? Claro. No, bueno, yo trato de mencionarlos ahí como parte del rollo que nos echamos. Y claro, cuando gustes, Omar, bueno, deja que se abra la biblioteca otra vez y ahí la biblioteca, y hay muchísimos más. Nosotros en este momento una de las cosas que nos quejamos es precisamente de la limitante que hemos tenido porque tenemos que trabajar solo con libros propios. Claro, sí, nos ha causado bastante dificultad de no poder acudir a las fuentes, ¿no? Entonces nos hemos tenido que adaptar a lo que tenemos en casa y algunas cosas que podemos encontrar en internet.
Pero bueno. De nuestros maestros. Ah, sí, también, por supuesto. Y de algunos de ustedes en Facebook como Gregory. Caris nos dice, durante la revolución hubo una migración importante de católicos a Texas. No tengo datos precisos, pero una investigadora de la Autónoma de Aguascalientes tiene varios libros sobre el tema. Incluso muchos libros de sacerdotes y laicos en esos años se publicaron desde El Paso, Texas, y otras ciudades. Sí, fíjate que en varios momentos, el que entonces, bueno, el que fuera obispo de la ciudad de Leopoldo Ruiz y Flores, que ya después fue arzobispo de México, apoyó los vivía de muy de cerca, o sea, tenía contacto con ellos de una manera muy cercana, conocía bien el obispado de León, puesto que había sido obispo en León, y cuando fue arzobispo Leopoldo Ruiz y Flores, apoyó y les encontró espacio y todo. Y yo también, ahorita que me paré, quise ir por el libro. Tengo algún libro de la doctora de la Universidad de Aguascalientes, donde se relata cómo Leopoldo Ruiz y Flores se movió con todo el seminario. Incluso hay una foto y es parte de la portada del libro, donde vemos a un Leopoldo Ruiz y Flores vestido de paisano. Entonces es una foto muy bonita que yo quise compartirles ahorita, pero parece que no tuve suerte, ¿no? Tendré que volver a buscarlo. Por ahí la compartimos en la página, Bel, sin problema. Órale. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Y qué más tenemos? Pues Gregory nos ha hecho varios comentarios, ¿no? Ya por tiempo vamos a pasar solo algunos. Dice, les tengo una sorpresa. Parte del comedor del convento que fungió como aula o salón se conserva su estructura en el techo, pero pertenece a Coppel, que rentan los herederos de Montes. Es decir, los herederos de los empresarios que iban a poner el cine, ¿no, Abel? Ah, sí. Pero esto quiere decir que el comedor lo utilizaron como para la siembra, ¿o qué onda? Habría que darnos una vuelta, ¿no? Y tomarle darnos una vuelta, valdría la pena. Sí, al cabo Coppel nos podemos pasar. Para finalizar, cuando gusten, les paso fotos de la tragedia del convento entregados de las propias manos de Luis Gómez, hijo de Enrique Gómez Guerra. Pues sí. Órale, estaría padrísimo sí, para poderlo compartir. Para compartirlo ahí en la página para quienes tengan el interés. Y pues vuelvo yo a comentar, me hubiera gustado bastante tener aquí al buen Gregory Orth, que de viva voz nos comentara todo lo que sabe y conoce sobre este recinto. Esperemos que en próximas ocasiones podamos afinar detalles y preparar un poco este tema de tecnológico que nos falla bastante y que lo podamos tener, ¿no?, a futuro. La idea de hoy era pues compartirles sencillamente la historia de este recinto del que desgraciadamente ya no podemos disfrutar y pues seguir con la idea de la divulgación de pasajes históricos de nuestra querida ciudad León, Guanajuato. Bueno, pues enhorabuena, yo hoy me emocioné mucho, no sé, les pido una disculpa porque cuando me emociono luego no paro de hablar, pero es parte de lo que me hace investigar y espero que ustedes disfruten, ¿no? Con quienes comparto esto, yo generalmente hasta con quien me peleo es porque me gusta, ¿no?, discutir. En alguna medida esta mancuerna que hacemos con Pablo es porque pensamos distinto, porque nos gusta discutir, dialogar en un diálogo intenso, ¿no? Entonces, claro. Muchísimas gracias a todos por su atención. Sí, muchas gracias. Esperemos nos sigan regalando un poquito de su tiempo cada viernes. El próximo viernes, por ahí vamos a hacer unos regalitos, ¿no? Para que estén expectantes. Unos libros que nos hizo favor de conseguir el buen Abel. Pues para que esto se ponga más divertido y pues nos sigan pues acompañando cada viernes. Sí, por ahí el miércoles. Lo voy a ir. Ajá, lo voy a ir. Nos hizo favor de ayudarnos a gestionarlo y todo la maestra María de la Cruz Labarte,
y son 2 jueguitos de las estampas leonesas Claro. del maestro Timoteo Lozano. Bueno, para que estén expectantes y la próxima semana les comentamos la dinámica de cómo los vamos a obsequiar, ¿no? Y por ahí del miércoles estén pendientes de la página de León Diálogos con su historia para que se enteren de cuál va a ser el tema que vamos a tratar la próxima semana. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Abel. Muchísimas gracias, un placer compartir otra vez. Hasta luego. Hasta luego, buena noche.